Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Alonso Herrera, y lo que voy a contarles queda completamente bajo su criterio. Créanlo o descártenlo, pero yo lo viví. Nunca he sido alguien que necesite convencer a nadie. Mi trabajo no se trata de eso. Se trata de ver, escuchar, intervenir y, cuando es necesario, actuar para evitar que algo peor suceda. Durante años pensé que ya conocía los límites de lo que podían enfrentar un sacerdote y un exorcista, pero ese caso me demostró que todo lo que creía entender se quedaba corto. No lo olvidaré jamás, porque fue el inicio de algo que nos superó a todos. Todo comenzó con un expediente que llegó a la Santa Sede. Estábamos en Roma, dentro del edificio donde trabajamos quienes pertenecemos a ciertas ramas discretas de la iglesia. Yo estaba revisando documentos antiguos, como cualquier día normal, cuando Gabriel Moretti entró y dejó un sobre mi mesa. No dijo nada, ni una sola palabra. Solo lo dejó ahí y esperó a que yo lo abriera. En ese momento no imaginé la clase de contenido que estaba a punto de leer. Tomé el sobre, rompí el sello y saqué el expediente. El informe venía de las autoridades de Kibutz Elifaz, un pequeño asentamiento cercano a las minas de Timna, en el desierto del Arabá, al sur de Israel. El primer párrafo hablaba de un hombre que había asesinado a toda su familia. Era un crimen brutal, sí, pero al principio pensé lo mismo que cualquier otro habría pensado. Eso le compete a la policía, no a la iglesia. Cerré parcialmente la carpeta, como dando por terminado el asunto, pero Gabriel me pidió con la mirada que siguiera leyendo. Regresé al documento. La descripción detallada decía que el hombre había crucificado a su esposa y a sus hijos, sin distinción. Los cuerpos estaban sujetos a maderos improvisados dentro de la misma casa. Además, había pintado decenas de pequeñas cruces sobre la piel de las víctimas, en brazos, torso y rostro. Al ser detenido, el sujeto caminaba desnudo por la calle, cubierto completamente de sangre, y en la mano sostenía la cabeza de una de sus víctimas. Cuando los agentes lo interrogaron, solo repetía que Dios se lo había ordenado. Ese solo detalle ya habría sido suficiente para helar a cualquiera, pero no era todo. El expediente incluía una página extra donde los policías explicaban que, durante su detención, el hombre habló en una lengua desconocida. Un oficial grabó algunos segundos con su teléfono y, junto con el informe, venía una transcripción hecha por un profesor local. Le pedí a Gabriel que pusiera el audio desde su dispositivo. Lo escuchamos juntos. La voz del detenido, alterada pero firme, repetía 72 Asurim Batatiyot. Luego, en otra parte del audio decía Pichu Lanu et Hashar. Gabriel, que domina lenguas antiguas, me tradujo sin dudar. Los 72 están encadenados en lo profundo. Y la segunda frase significaba, abrid la puerta para nosotros. Eso fue lo que cambió por completo el sentido del caso. Ya no estábamos frente a un crimen cometido por locura o fanatismo religioso. Había algo más. Este tipo de secuencias habían ocurrido antes y, créanme, era motivo suficiente para que la iglesia interviniera. Seguí leyendo el expediente. Días después de ese asesinato comenzaron a registrarse nuevos episodios en el mismo asentamiento. Varias personas, sin relación entre sí, tuvieron ataques, trances, crisis violentas y, en muchos casos, pronunciaron palabras en protohebreo. El patrón era el mismo. Mencionaban a los 72 como si recitaran una lista o una orden ajena a su voluntad. Algunos hablaban dormidos, otros despertaban gritando.
Otros atacaron a familiares sin razón aparente. Las autoridades estaban desconcertadas y el miedo ya comenzaba a extenderse entre los habitantes. En ese momento comprendimos que no podía tratarse de un caso aislado. La Santa Sede decidió entonces activar a la Ordo Silentium, una orden fundada en 1186 después de Cristo durante el papado de Urbano III, cuya tarea es localizar, contener y ocultar infestaciones demoníacas que puedan amenazar a comunidades enteras. Su existencia no se hace pública, pero ha intervenido en hechos que la Iglesia jamás reconoció oficialmente. Entre ellos están el Coro Negro de Marsella, 1702, y la Noche de las 40 Lenguas, en Ragusa, 1431. El caso conocido como el Coro Negro de Marsella siempre lo menciono cuando alguien piensa que los brotes espirituales solo afectan a individuos aislados. En Marsella ocurrió lo contrario. Según los archivos de la Ordo Silentium, todo comenzó en una pequeña parroquia donde el coro infantil practicaba para la misa. Una mañana, sin previo aviso, los niños empezaron a cantar una melodía que nadie les había enseñado. La partitura original fue descartada y, aún así, cantaban al unísono palabras en una lengua muerta. El sacerdote local intentó detenerlos, pero los niños siguieron como si no escucharan. Testigos aseguraron que no paraban para respirar y que sus voces eran más graves de lo normal. El fenómeno se contagió, primero los monaguillos, luego los padres, después los fieles. En una semana, más de 200 personas repetían ese canto, día y noche. Lo más alarmante fue que todos entonaban la misma melodía, con el mismo tono y la misma letra, aunque no convivieran entre sí. El obispo pidió ayuda al Vaticano y la Ordo Silentium intervino en secreto. Nuestro archivo detalla que los cantos mencionaban alabanzas satánicas al Rey del Todo. Se cerraron templos, se dispersaron familias y se aplicaron rituales de contención. No hubo un exorcismo masivo, porque ese tipo de intervención no funciona en casos comunitarios. Se trabajó casa por casa, hasta que las voces cesaron. Los registros civiles borraron todo el asunto, y la historia nunca salió a la luz pública. Pero para nosotros quedó archivada como prueba de que cuando una voz no humana logra hacerse colectiva, un pueblo entero puede caer sin necesidad de violencia física. Marsella fue advertencia de lo que puede repetirse si no se actúa a tiempo. En cuanto a la Noche de las 40 Lenguas, yo no estuve presente durante el inicio, pero sí llegué a tiempo para ver el resultado de ese horror. Una joven de la aldea había desaparecido en el bosque. Su nombre era Caterina. La buscaron por 3 días, hasta que la encontraron de madrugada, desnuda, arañada, con la mirada perdida y el cuerpo en shock. No recordaba nada con claridad, pero repetía que una sombra con rostro la había tomado a la fuerza. Los médicos quisieron atribuirlo a trauma, pero sabíamos que había algo más. No había signos de abuso normal, no había cortes convencionales, ni desgarros propios de un ataque humano. Era otra cosa. 3 meses después, contra toda lógica, Caterina entró en labor de parto como resultado de lo que ocurrió en el bosque. Yo estuve allí. Gritaba que la criatura quería salir, aunque no era su hijo. Cuando el niño nació, la sala se quedó en silencio. Era un bebé completamente formado, imposible para tan poco tiempo de gestación. Pero lo imposible fue lo que vimos. El niño tenía el cuerpo cubierto de marcas negras que parecían tatuajes. No eran lunares o marcas sin forma. Eran marcas moldeadas de símbolos satánicos que en la sede conocemos a la perfección. Pero no había tinta, ni heridas, ni quemaduras. Era como si hubiese nacido ya marcado. Al abrir los ojos, lo más inquietante ocurrió. Sus iris eran púrpura, un color que jamás había visto en un recién nacido. Caterina se negó a cargarlo. Dijo que no era suyo, que aquello no debía existir. La criatura quedó bajo resguardo de la iglesia. Me dijeron que estaba en buenas manos, aunque nunca supe su destino final.
A veces pienso en él. No sé si debo sentir alivio o miedo. En lo que respecta al caso de los poseídos de Israel, después de revisar a detalle lo que estaba ocurriendo, la orden decidió enviar a 3 de nosotros. El primero fue el padre Gabriel Moretti, experto en textos prohibidos, lenguas antiguas y sectas olvidadas. El segundo fue el padre Dmitry Volkov, veterano en rituales de contención y cierres espirituales en zonas afectadas. Y el tercero fui yo, padre Alonso Herrera, exorcista con más de 10 años enfrentando fenómenos de posesión y brotes espirituales en distintos países. Nuestra misión era clara y directa: viajar a Elifaz, verificar si el fenómeno era auténtico y, en caso de confirmarlo, decidir si el lugar debía ser silenciado por completo. Pasé el resto del día leyendo cada página del expediente, una por una, mientras Gabriel hacía llamadas y Dmitry revisaba el equipo básico de intervención. No llevamos objetos espectaculares ni reliquias para impresionar a nadie. En nuestra labor, lo principal siempre es la información clara, la mente fría y la coordinación. Esa noche, antes de partir, volví a escuchar en mi mente las palabras del audio. Los 72 están encadenados en lo profundo. Abrid la puerta para nosotros. No eran frases improvisadas. Había intención. Había una referencia directa a algo que no era humano. Guardé mis cosas y me preparé para el viaje. Sabía que lo que encontraríamos en ese lugar podría marcar un antes y un después en nuestra labor. A la mañana siguiente reuní los informes, anotaciones y reportes que habíamos obtenido tras nuestra llegada. Nuestra prioridad era obtener acceso directo a todo lo que hubiera sido enviado desde Israel a Roma, así que solicitamos los archivos de la diócesis local y cualquier copia de la información policial. Mientras yo organizaba los datos, Gabriel preparó una llamada cifrada con los archivistas del Vaticano, y Dmitry revisó el maletín de contención, colocando sobre la mesa solo lo esencial: agua bendita, sal exorcizada, una estola, el ritual abreviado y una libreta para notas inmediatas. A esa hora, nuestra posición era la misma. Teníamos hipótesis, pero nada en firme. No sabíamos qué había detonado el influjo en el kibutz, así que necesitábamos pistas sólidas. A media mañana se abrió la comunicación con Roma. En la pantalla apareció un archivista que ya conocíamos. No perdió tiempo. Al cruzar nuestros reportes con sucesos recientes de la zona, había surgido una coincidencia grave. Su primera frase clara fue esta: hace 6 meses se abrió un pasadizo no registrado en un complejo minero atribuido al rey Salomón. Nos quedamos en silencio. El archivista proyectó documentos con sellos oficiales e informes de un equipo israelí. La apertura había revelado una cavidad sellada, que ellos llamaron cámara secundaria sin catalogar. En el reporte se mencionaban comportamientos extraños en 2 arqueólogos poco después de abrir la cueva. El contacto con Roma no surgió por vías religiosas, sino académicas. Uno de nuestros colaboradores monitorea publicaciones y alertas científicas en tiempo real. El archivista fue claro: esta información aún no debía filtrarse al público. Solicité copias de todos los archivos. El archivista las envió, junto con una advertencia. Además, poseía material no canónico, que podría ayudarnos a comprender la magnitud del hallazgo. Autorizamos la visualización, y en la pantalla aparecieron escaneos de un mapa y fragmentos apócrifos. No eran parte de la doctrina reconocida por la Iglesia, pero su antigüedad quedaba fuera de toda duda. En ellos se señalaba la existencia de una cárcel subterránea creada para custodiar entidades que Salomón no había destruido, sino encadenado. Los textos mencionaban un anillo pintado en la roca como sello de cierre, y una frase subrayada por el archivista llamó especialmente nuestra atención: el sello prevalecerá mientras el anillo permanezca íntegro. Pedí las fechas exactas. Confirmó que la cámara había sido abierta 6 meses atrás
y que poco después comenzaron los primeros episodios en el kibutz de Elifaz. No era prueba definitiva, pero la correlación temporal era clara. Con ese dato, trazamos nuestro plan inmediato. 1. Localizar al arqueólogo responsable. 2. Obtener una descripción directa del hallazgo. 3. Confirmar si existían fotografías del símbolo. 4. Verificar con nuestros propios ojos la cámara y el sello. Dimitri gestionó el acceso al sitio. Gabriel rastreó el paradero del arqueólogo. Yo preparé preguntas concretas, evitando cualquier debate teórico inútil. Horas más tarde supimos su nombre: Dr. Eliav Ben Noam, quien había abandonado la excavación pocos días después de la apertura. Aceptó recibirnos en un edificio cercano a Eilat. Fuimos los tres. Entramos a una sala pequeña. El doctor tenía el rostro pálido y las ojeras marcadas. No extendió la mano. Se limitó a sentarse. Le expliqué que no éramos prensa ni autoridades civiles. Solo necesitábamos entender qué había encontrado su equipo. Sin rodeos, describió lo ocurrido. Siguiendo una ruta ya explorada, detectaron una pared con densidad distinta. Golpearon la roca y sonó hueca. Retiraron material y aparecieron los restos de una cámara sellada. No había restos humanos ni objetos, solo una pared frontal con un círculo pintado que él describió como un anillo. Alrededor del trazo había inscripciones. No eran talladas, sino pintadas con un pigmento que no pudieron identificar. La intención inicial del equipo era documentar al día siguiente con mejor iluminación. Pero esa noche ocurrió lo extraño. Un técnico sufrió dolor de cabeza y presión en los oídos. Otro abandonó la excavación de manera abrupta. A la mañana siguiente la tensión entre los trabajadores era evidente. Discusiones por motivos menores, insomnio y ansiedad generalizada. Ben Noam dejó el proyecto poco después, convencido de que algo allí no debía haber sido abierto. Le pregunté si tenía fotos. Respondió que estaban bajo resguardo y no podía entregarlas, pero aceptó dibujar el símbolo de memoria. Con trazo tembloroso esbozó un círculo con una interrupción clara en un punto del anillo y varias marcas alrededor. Dimitri fotografió el boceto y agradecimos su cooperación. Ya teníamos pruebas suficientes para pasar a la inspección visual. Coordinamos el acceso con el guía del área y salimos temprano hacia Timna. Nuestra misión era únicamente ver, sin entrar en maniobras ni rituales. Al llegar, el sitio estaba delimitado con cintas. Caminamos hasta el perímetro autorizado. Desde allí, iluminando con lámparas, se distinguía la pared donde se había abierto la cavidad. Dimitri me indicó con la mirada la figura. Un círculo pintado, deteriorado por el tiempo, rodeado de símbolos. El trazo estaba quebrado en un punto, igual que en el boceto del doctor. Tomé mi libreta y registré la observación tal cual. Círculo pintado, caracteres alrededor, fractura visible, pigmento oscuro, sin relieve. No añadí interpretaciones. Antes de retirarnos, comparé de nuevo el boceto, el mapa apócrifo y el símbolo de la pared. Las coincidencias eran incuestionables. El anillo como sello, los símbolos como barrera y la fractura como punto crítico. En ese momento llegó un mensaje de Roma, traducción tentativa de algunos caracteres, junto con la advertencia final. El sello permanece mientras el anillo esté completo. Guardé la nota. Dimitri cerró el maletín. Gabriel apagó la lámpara. No discutimos teorías. Ese no era el paso correspondiente. Ese día solo debíamos constatar el hecho. El símbolo era real. El sello estaba deteriorado y su ruptura coincidía en tiempo con el brote en el kibutz. De regreso en la sala de trabajo, elaboré el informe oficial para Roma. Los puntos principales quedaron registrados. La cámara había sido abierta 6 meses atrás. Existía un símbolo en forma de anillo en la pared. La pintura mostraba una fractura. La fractura coincidía con lo descrito en los fragmentos apócrifos. El brote en el kibutz comenzó poco después de esa apertura.
Concluí el reporte con una sola recomendación operativa: estudiar un protocolo de sellado. No añadí comentarios adicionales. Guardé el cuaderno y cerré la sesión. Antes de apagar la luz, observé por última vez la foto del sello. Era áspero, envejecido, pero aún lo bastante claro para entender su función original. Habíamos visto con nuestros propios ojos la evidencia de algo que nunca debió quedar expuesto. Esa constatación era el final de nuestra segunda etapa. Ya no investigábamos un rumor, investigábamos un sello roto, y mañana sería el día en donde veríamos qué había allá abajo. Bajamos al sitio a primera hora, sin cámaras, sin curiosos ni distracciones. Solo estábamos nosotros tres: Gabriel, Dimitri y yo, acompañados por un guía y 2 operarios que se mantuvieron a distancia. Llevábamos únicamente el material indispensable para el ritual: sal exorcizada, agua bendita, el ritual abreviado, los fragmentos apócrifos marcados en rojo y una lámpara principal. No improvisaríamos nada. Habíamos repasado la secuencia la noche previa, línea por línea. Entramos a la cámara. El ambiente era el mismo que la primera vez: aire frío, polvo viejo y silencio denso. El anillo seguía en la pared, con la pintura desgastada y la misma fractura marcando el punto débil del sello. Nadie mencionó teorías ni especulaciones. Cada uno sabía exactamente qué hacer. Yo dirigiría la lectura, Gabriel respondería las líneas del texto, y Dimitri sostendría el perímetro con sal y agua siguiendo un patrón circular en el suelo. Dimitri comenzó tirando la primera línea de sal desde el acceso, formando un semicírculo frente al sello. Luego marcó con tiza 4 puntos para colocar los paños de contención. Gabriel se hincó con los fragmentos en las manos y yo señalé el inicio. Las primeras oraciones fueron en latín, breves pero firmes. Después dimos paso a las líneas apócrifas. No eran exorcismos, sino fórmulas de contención, casi como instrucciones técnicas. Yo marcaba el ritmo. Gabriel respondía. Dimitri rociaba agua en cuanto caía cada respuesta. En la tercera ronda noté el primer detalle extraño. Dimitri se detuvo por un segundo, como si hubiera escuchado algo. Dijo que estaba bien y continuamos. En la cuarta ronda, cuando Gabriel señaló la fractura del anillo, Dimitri se tocó la sien. No dijo nada, solo siguió, pero registré el gesto mentalmente. La secuencia exigía 6 vueltas completas, con pausas mínimas cada 2. En una de esas pausas, Dimitri susurró que escuchaba un zumbido detrás de la roca. Le pedí que no rompiera la formación. Gabriel siguió leyendo sin levantar la vista. En la quinta vuelta, Dimitri murmuró algo que no entendimos, y después quedó fijo mirando la fractura del anillo. Lo toqué del hombro y reaccionó, aunque lento, como si lo hubieran sacado de un pensamiento profundo. Aún así, no detuve nada. No podíamos cortar el ritual a la mitad. Empezamos la última ronda con la concentración exacta que habíamos practicado. La secuencia final requería 3 acciones simultáneas: lectura, aspersión y contacto con la roca usando los paños. Gabriel leyó las líneas finales. Yo cerré con la oración corta en latín, y Dimitri presionó los paños sobre los puntos marcados. Justo cuando hice el signo final en el aire, ocurrió el único fenómeno físico de toda la jornada: un golpe seco dentro de la pared, como un crujido interno. Ni palabra, ni grito, ni viento. Solo un golpe. No reaccionamos con sobresaltos. Era más importante cerrar el acto correctamente. Terminamos la oración y dimos por concluido el ritual. Dimitri bajó la lámpara con movimientos lentos. Gabriel guardó los fragmentos y yo recogí la sal sobrante. No había nada más que hacer en ese sitio. Antes de irnos, me acerqué a pocos centímetros del anillo. La fractura seguía ahí, sin cambios visibles. Tomé una única foto y salimos. En la salida, el guía preguntó si había funcionado. Respondí solo. Terminamos la parte que nos corresponde. El regreso a la camioneta fue silencioso.
Yo repasaba el golpe en la roca. Podía ser cualquier cosa, incluso algo natural en la estructura. No había forma de saberlo. De vuelta en nuestra sala de trabajo redactamos el informe de campo, describiendo cada paso del ritual, el sonido interno y la falta de incidentes visibles fuera de eso. Añadí una nota honesta. No existe confirmación objetiva de sellado, solo descenso notable de tensión ambiental. Enviamos el paquete a Roma con la foto, las marcas del suelo y el registro del perímetro. La primera señal de cambio no vino de la cámara, sino del kibutz. Esa noche no hubo gritos ni episodios violentos. Al día siguiente, los pacientes que antes sufrían crisis durmieron sin convulsiones ni sonambulismo. Varias familias agradecieron discretamente. No dimos misa ni reuniones. No era nuestra función. Simplemente tomamos nota. Al cumplir 24 horas sin eventos, reportamos una disminución clara de la actividad paranormal. Con el kibutz recuperando la calma, esperábamos concentrarnos en cerrar el expediente. Pero el problema vino desde adentro de nuestro propio grupo. Dimitri no estaba bien. Se quejaba del mismo zumbido. Dormía poco. Respondía lento. La tercera noche Gabriel lo escuchó murmurar dormido, como si hablara con alguien. Lo despertamos empapado en sudor. Él insistió en que no recordaba nada. A la mañana siguiente lo encontré en el pasillo, mirando fijamente la pared, sin responderme hasta después de varios llamados. Mientras el kibutz se normalizaba, Dimitri empeoraba. Roma nos envió la orden de retorno argumentando fase de contención satisfactoria. Antes de partir pasamos una última vez frente al acceso. Todo estaba igual, cintas, polvo, calor. Dimitri solo miraba el túnel, con ojeras profundas. Volvimos a Roma y lo entregamos directamente al equipo médico de la orden. Gabriel y yo firmamos el cierre operativo. Ritual completado. Disminución de episodios. Sello estable a la vista. Vigilancia recomendada. Después pedí informes sobre Dimitri. Los primeros reportes médicos hablaban de agotamiento y cefalea. Luego añadieron respuestas lentas, insomnio y conducta retraída. Más tarde, resistencia a rezar y mayor molestia con sonidos agudos. Los especialistas evitaron usar palabras definitivas, pero yo lo anoté en mi libreta con claridad. Dimitri no volvió a la normalidad. Solicité regresar a verificar el sitio. La respuesta fue negativa. Desde Israel enviaron un resumen. Ni un nuevo caso, ni un ataque, ni voces. Todo en calma. El sello seguía estable, según el guía. Entre comillas, pensé. Habíamos usado fragmentos incompletos y traducciones parciales. Sellamos, sí, pero sin comprender del todo qué cerramos. Busqué a Dimitri 2 veces. La segunda vez apenas articuló palabras. Antes de irme murmuró, «No abras, ya está dentro». Y luego guardó silencio. Mi informe final fue simple. El kibutz está en paz. La cámara está cerrada y vigilada. Uno de los operativos sigue bajo tratamiento y no mejora. Sin teorías, sin adornos, sin conclusiones falsas. Termino con la única certeza real. El ritual cambió algo. Bastó para detener los incidentes. Eso es lo que se ve desde afuera. Pero internamente sabemos que no entendimos el sello por completo. No sabemos si realmente blindamos la prisión o solo tapamos la grieta. A veces basta, a veces no. Esta vez bastó por ahora.